Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les saluda una vez más. El estudio bíblico que hoy día les presentaremos es eh, una forma de entender el rol de la mujer al interior de la iglesia, que normalmente trae algunas eh, manifestaciones en no pocas personas, en los cuales no comparten con lo que nosotros vamos a exponer hoy día. Pero aquí nosotros queremos dejar establecido que qué es lo que dice el Evangelio al respecto y cuál es el rol que tienen los creyentes y los cristianos con respecto a aquello que el Evangelio está señalando y cuál debe ser la conducta en cuanto a la obediencia que se le dé a lo que el Evangelio está diciendo. Evidentemente que aquí en la relación del tema que vamos a conversar con ustedes hoy día, van a existir entonces, como ya les dije, algún tipo de resquemor. No es nuestra intención provocar disensión, sino más que nada poder ser fieles al mandato bíblico que tenemos los creyentes, en el sentido en que debemos contender abiertamente por la fe y actuar de acuerdo a los principios bíblicos. Por lo tanto, el desarrollo del siguiente programa, que es un poquito más extenso que los normales, va a estar exclusivamente basado en lo que dicen las escrituras, no lo que puede pensar una persona desde el punto de vista humano, sino que es un análisis bíblico y como tal quiero que ustedes lo entiendan y presten mucha atención. Bueno, ustedes ya podrán haber se dado cuenta cuál es el tema. Lo han encontrado muchas veces en distintos programas. A lo mejor nosotros presentaremos un tema más novedoso, más argumentativo y más completo, porque hemos querido abarcar cada una de aquellas partes en las cuales se abroga al favor de lo que es un pastoreo femenino. Nosotros creemos firmemente en el Evangelio de que no existe tal posibilidad, que la mujer en su amor al Señor y en obediencia a la palabra debe eximirse del pastoreo femenino y es más, el púlpito, habiendo varones, habiendo pastores, habiendo siervos del Señor, una mujer no puede reemplazar el rol del varón en la iglesia subiéndose al púlpito y predicando en contraposición a lo que dice el Evangelio cuando nos enseña, callen en vuestras mujeres en las congregaciones. Allí es algo absolutamente puntual. Ahora algunos dicen que eso es solamente para la época, ¿no? El Evangelio dice que toda palabra de Dios es útil, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí entonces es justo poder establecer que para la mujer, y se lo decimos desde el inicio, le está vedado por la palabra del Señor el hecho de ejercer el pastoreo y al mismo tiempo iniciar la conducción de la predicación de la enseñanza mientras exista varones. Algunos teólogos hablan que esto es un artículo de segundo orden y que por lo tanto no debe ser tan discutido. Por el contrario, nosotros pensamos que en base a la obediencia que cada hombre y mujer debe tenerle a la palabra de Dios, debe tomar en cuenta y es por eso que vamos a argumentar. Vamos a argumentar, y escúchalo muy bien, contra aquellas palabras o artículos o versículos que aducen los que están a favor del pastoreo femenino y lo vamos a contraargumentar. Es decir, en qué se basan ellos y vamos a desarmar este tipo de argumentos. Comienzo. Con respecto al pastoreo de la mujer, tratamos entonces de responder de acuerdo a las escrituras. Si una mujer puede ser pastora o pastorear, la ley de Dios. Debemos reconocer que este es un tema, como ya dijimos, muy delicado, puesto que abarca un aspecto muy sensible para la sociedad hoy en cuanto a la visión antroposocial de la mujer en el mundo natural y que el movimiento feminista en la actualidad ha tomado como bandera este asunto del pastorado femenino. No obstante, nosotros estableceremos, como ya dijimos, lo siguiente.
Primero es necesario establecer que, de acuerdo con las Escrituras, Hechos 5, 29, 31, nos manda que es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres. Es decir, que es lo que Dios nos dice en el Evangelio, no importando lo que humanamente pueden argumentar, por ejemplo, las feministas, que normalmente son ateas. Por otra parte, la palabra de Dios es inmutable, es decir, no cambia, y es la suma autoridad de todas aquellas enseñanzas, doctrinas, principios, leyes que rigen al cristiano, tanto en su vida, la comunión con la iglesia, como en su vida personal. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos con mucha nitidez es la siguiente: ¿encontramos en la Biblia o las Escrituras la existencia del pastoreo femenino? De partida, le vamos a señalar que con un rotundo no, no y no. Tenemos más convincente, como ya también hemos dicho, argumentar contradiciendo las afirmaciones por razones a favor del pastoreo femenino. Son lo que establece la palabra de Dios en relación con la falsedad de estos postulados, dejando fuera cualquier razonamiento machista o feminista. Aquí no se trata de machismo, se trata de lo que el Evangelio nos va a decir. Primer argumento, dice lo siguiente, dicen muchas personas: la Biblia llama a Raquel pastora. Uno de los argumentos más usados a favor del pastorado femenino es que en Génesis 29:9, en efecto, dice que Raquel era pastora de los rebaños de su padre. Eso evidencia que la mujer puede ser pastora según ellos. Ciertamente, la Biblia habla de Raquel como pastora de ovejas, en los animales. La respuesta obvia, entonces: no existe base bíblica alguna en referencia a algún rol del pastoreo femenino cuando estamos hablando, por ejemplo, de Raquel. Otro falso argumento es que muy usado y aceptado a veces naturalmente por aquellos que asisten a las congregaciones, y debemos llamar la atención a aquellas personas que de mutuo propio aplican este concepto. Dice así: está casada con el pastor, y también lo dice la mujer: estoy casada con el pastor, por lo tanto soy pastora. Lamentablemente se ha desarrollado una moda hoy en día en la cual si un ministro o pastor es casado, su ministerio automáticamente se le pasa a la esposa. En ningún lugar de la Biblia o de las Escrituras podemos encontrar evidencias para este tipo de pensar, llamado ministerial o al pastorado por el Espíritu Santo a las personas individual, y no se transfiere ni por relaciones filiales, es decir, por parentesco, o por lazos conyugales. Bien se argumenta: Dios hizo tanto al hombre como a la mujer a su imagen y semejanza. Por lo tanto, no debería haber diferencia entre los roles en la iglesia para ambos. Es completamente cierto que en Génesis 1, 26 y 27 establece con claridad que tanto la mujer como el hombre ocupan un lugar importante en la creación, siendo los únicos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, esto no tiene ninguna relevancia en relación a determinar el rol de la mujer o del hombre en la sociedad cultural o ministerial, y lo establecido allí en esta cita bíblica no tiene como objetivo establecer el lado femenino. Otro argumento es que el Señor Jesús le dio un lugar mayor a las mujeres durante su ministerio, rompiendo los prejuicios culturales de la época. Estamos completamente de acuerdo con que esta afirmación, aún la más simple leída de los evangelios, revela el énfasis de la mujer durante el ministerio del Señor Jesús. Las mujeres no eran menos que los hombres o los otros discípulos, y acompañaban constantemente al Señor Jesucristo durante su ministerio, incluso hasta sus últimos momentos en la cruz. No solo eso, fueron las mujeres las que vieron al Señor Jesucristo resucitado por primera vez antes que sus propios discípulos. Pero el Señor Jesucristo nunca nombró a una mujer apóstol o le puso con autoridad espiritual sobre el resto de sus discípulos.
El hecho de que el Señor Jesucristo tratara a las mujeres con respeto no significa que les dio los mismos roles espirituales, ya sea liderazgo espiritual, que los otros discípulos y apóstoles sí poseían. También otros señalan, ahora estamos en tiempos modernos y el rol de la mujer en la sociedad es diferente. El hecho de que ahora estemos en el siglo XXI y la mujer en la mayoría de los casos está libre de muchos de los prejuicios y grupos que existían en el primer siglo, no significa que las escrituras deben leerse diferente. Las escrituras no se equivocan y es lo que estamos argumentando. La palabra de Dios no cambia, como ya hemos dicho, no, como ya hemos dicho, ni es dependiente de la cultura, de la sociedad o de la época, para revelarnos que Dios nos ha dicho como iglesia. Si Dios prohibió algo siglos atrás y las escrituras no lo han abrogado, lo mismo sigue vigente, sin importar cuánto tiempo haya pasado. La cita también a favor del pastorado femenino, que se encuentra en Gálatas 3:28, y dice que todos somos uno en Cristo, por lo cual no debiera haber distinciones en los roles en la iglesia. Este versículo de Gálatas es quizás uno de los más argumentados o más citados en favor del ministerio pastoral femenino. Pues de todo, si ya no hay hombre o mujer, judío o gentil ante Dios, ¿quiénes somos nosotros para hacer otras distinciones? Es lo que argumentan estas personas. Por supuesto, lo que sí se ignora u omite es que este pasaje que hemos citado no está hablando, pues, está hablando de errores culturales, sociales o ministeriales. Y no está hablando de eso, sino de nuestro lugar ante Dios el Padre en Cristo Jesús. En Cristo, entonces, no hay distinciones entre judíos o gentiles, esclavos o libres, mujeres u hombres, porque todo aquel que ponga su fe en Cristo es hijo de Dios, sin importancia o distinción alguna de sexo u edad. Pensemos que si no existiera distinción de roles entre creyentes, Pablo se estaría contradiciendo a sí mismo y estaría perdiendo el tiempo también al dar instrucciones acerca de cómo debemos ejercer nuestros diversos roles en sociedad o en la iglesia. Léase usted Efesios 4 del 11 al 12 y nuevamente Efesios 6 del 1 al 9 o Colosenses 3 y Tito 21. Algunas mujeres algunas mujeres arrogantemente exclaman, Dios me llamó a ser pastora. Se me presentó en sueños y me dijo, tú serás pastora, o tú serás apóstol. Hoy día también se usa. Mm. Esto es otro de los argumentos comúnmente en este tema, apuntando a una revelación especial o personal de Dios con esa persona. Es imposible que alguien fuera de esa persona pueda saber si es cierta o no, es decir, si proviene del Señor, para respaldar y evidenciar su llamado. Por lo tanto, esto no es válido. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Dios no se contradice a sí mismo y que su palabra no cambia. Si la Biblia no autoriza el ministerio pastoral femenino, no importa cuántos llamados especiales e individuales digan algunas mujeres tener al mismo, no es un llamado de Dios, es simplemente una manifestación de un deseo reprimido interno, justamente de las mujeres. Reconozcamos, dicen otros, que la Biblia reconoce a varias mujeres que elaboraron con Pablo en el ministerio. Es cierto que en varias partes del Nuevo Testamento el apóstol Pablo menciona a diversas mujeres como colaboradoras en la causa de Cristo y dignas de ser comentadas por su servicio a Dios. Le hace Romanos 16 del 1 al 3, Romanos 6, 12
Romanos 16, del 1 al 3, Romanos 16, del 6 al 12, y Filipenses 4, del 2 al 3. Pero el apóstol Pablo nunca menciona que alguna fuese pastora de alguna iglesia. Y como la pregunta no es si las mujeres pueden o no pueden servir en la causa de Cristo en la iglesia, sino que si pueden o no pueden servir como obispos o ancianas sobre el rebaño del Señor, e inclusive predicar habiendo varones y pastores presentes. El hecho de que Pablo reconozca a diversas mujeres por sus servicios públicamente es un argumento nulo en referencia al tema del pastorado femenino. Pero resulta que debe dicen otras, resulta que fue diaconisa, pues. Otro argumento común que se utiliza es el hecho de que una mujer es reconocida como diaconisa por Pablo. En el último capítulo de la epístola a los romanos y la respuesta al mismo, que el ministerio diaconal y, y el ministerio del obispo, pastor o anciano, son dos ministerios completamente distintos. No solo eso, sino que no hay ninguna prohibición a que alguna mujer ejerza dicho cargo del diácono. En todo el Nuevo Testamento, por lo contrario, el apóstol Pablo hasta da los requisitos necesarios que debe poseer una mujer y para ejercer dicho rol en la congregación. Le hace primera de Timoteos, capítulo 3, versículo 11. Y debido a que el enfoque del diaconado es cubrir las necesidades físicas del cuerpo de Cristo y no ejercer autoridad sobre el mismo, ya sea enseñar, predicar la palabra, como el pastor o anciano lo puede hacer desde el púlpito. El ejemplo de Febe no es uno válido para decir que Pablo auspicia el ministerio pastoral femenino porque lo permita. También debemos agregar que se señala que se reconoce que Priscila era pastora junto a su marido. Figuras importantes que efectivamente servían en la causa de Cristo y laboraban con Pablo durante su ministerio. Fueron el matrimonio de Priscila y Aquila, Romanos 16:3. Ahora, debido a que comúnmente el nombre de Priscila aparece primero que el de su marido, algunos equivocadamente han propuesto que ella era la mujer espiritual de la casa, que era pastora junto a su marido, esto por supuesto queda sin base alguna al ver que en Hechos 18:2 y Primera de Corintios 16:10 se le da preeminencia al nombre de Aquila sobre el de Priscila, haciéndole ver que en el orden que se escribían los nombres no tenía significado espiritual alguno, porque este es otro argumento que vamos a hablar ahora del pastorado de Priscila. El hecho de que una iglesia se congregara en la casa de este matrimonio, Primera de Corintios 16-19, no significa que ninguno de los dos eran pastores. De hecho, en el primer siglo, las iglesias se reunían comúnmente en casas y muchas veces de algunos creyentes con ciertos grados de facilidad económica para tener sus servicios y evadir la persecución pública que les acechaba en esa época. Recuerden ustedes que también prontamente se verá la acción de Nerón. Por último, el hecho de que ambos hubiesen instruido a Apolo debido a su conocimiento incompleto acerca del Señor Jesucristo, Hechos 18:24 al 26, no significa que eran pastores o pastora y que estaban ejerciendo autoridad sobre él, o sea, sobre Apolo. Simplemente lo estaban disimulando junto con matrimonio para que tuviera Apolo un conocimiento más completo de quién era el Señor Jesucristo y lo que había sucedido durante su ministerio y pudiese entonces así ahora a Apolo servir mejor a la obra de Cristo. Agregamos otro argumento que señala, Débora era una jueza y ejercía autoridad en Israel.
tanto sobre mujeres como hombres. La figura de Débora, que aparece en Jueces, capítulo 4, versículo 5, es prácticamente el argumento principal que muchas mujeres afirman el pastorado femenino y utilizan para validar este argumento. Sin embargo, debido a que el rol del pastor no es igual al rol de juez del Antiguo Testamento, ese argumento carece totalmente base en referencia a la iglesia moderna. El rol del juez era el de ser el líder nacional y militar de Israel y proceder, perdón, legalmente sobre los asuntos del pueblo, haciendo justicia sobre aquellos que quebrantaban la ley de Dios. Él mismo también servía como libertador del pueblo, cuando Israel era entregado a sus enemigos debido a su desorden, a su desobediencia, perdón, a Dios. Como si fuera poco, el caso de Débora fue la excepción a la regla, en vez de ser considerado como la norma, debido a que fue la única jueza mujer entre todos los demás jueces durante ese periodo de tiempo. Ahora, el argumento que muchos utilizan es que Débora era también una profetisa, lo cual nos lleva al siguiente punto. Otro argumento esgrimido es la Biblia. Habían diversas mujeres que profetizaban en el nombre de Dios. Siguiendo la línea del argumento de Débora para apoyar el ministerio pastoral femenino, es que a través de la Biblia se muestran diversas mujeres que profetizaban en el nombre de Dios. Y ser profetisa es completamente cierto, tanto en el antiguo Éxodo 10, 20, 21, Segunda de Reyes 22, 14 al 20, Jueces 4, 4, como en el Nuevo Testamento, Hechos 21, 19. Pero podemos ver no solo a hombres, sino a mujeres que eran profetizas en el nombre de Dios. Sin embargo, hay que entender que el rol del profeta y el pastor, obispo o anciano en la Biblia son los mismos. Profetas, a pesar de los roles diversos que ejecutaron a través de la historia de Israel, eran prácticamente un oráculo de Dios, es decir, hablaban por Dios. El mismo recibía, es decir, el profeta, el mismo recibía revelación acerca de que Dios quería decirle al pueblo, ya sea revelación nueva, juicio, evento, futuro, promesa, etcétera. Y llevaba las palabras de Dios al pueblo, ya fuera por iniciativa propia o que alguien venía a consultarle fuera de algunos pocos, o Samuel, la mayoría no ejercían un cargo de autoridad sobre el pueblo. La autoridad de Débora venía por su rol de juez sobre Israel. Ese cargo siendo ocupado por el rol del rey de Israel, que estuviese en ese momento, y en el área espiritual estuvo siempre un sumo sacerdote. Estimados hermanos en Cristo Jesús que me están hablando, perdón, que me están escuchando, por las notas bíblicas del Señor Jesucristo y que les habla su anfitrión Julio Sem, les ha llevado a ustedes este tema que es muy controversial, pero que no deja de ser importante. Creemos que si la mujer quiere ser obediente a las Escrituras y quiere honrar al Señor Jesucristo, su Salvador, y agradarle al Padre y ser temerosa de Dios, debe sujetarse a las Escrituras. El único rol que se le está prohibido a la mujer en forma expresa en los evangelios es ejercer el rol de pastora y tomar el púlpito para enseñar en el lugar donde pastor, se predica. Nosotros vemos hoy día que en muchas iglesias, lamentablemente, toman muy a la ligera este concepto. Pero nosotros, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, creemos que esto es algo de vital importancia para la adoración y el testimonio que debe dar las iglesias y las mujeres en Cristo para la iglesia misma y para el mundo. Sometiéndose a la autoridad del Evangelio, la mujer así se edifica, le honra al Señor y le da una alegría que no puede, o un gozo que no puede ser dada por ninguna otra experiencia. Se despide ustedes como siempre, Julio Oceano Alborto. Si usted cree que este programa es de utilidad, compártalo. Es necesario que lo conozcan, porque esto es muy poco conocido. Los pastores y los hombres del Señor no quieren meterse en estos temas porque no quieren echarse encima a las mujeres más hoy día, que vivimos en un mundo feminista. Pero nosotros no debemos tener temor. Debemos ser
ardientes defensores del Evangelio, de la palabra y del mensaje. Pide a ustedes, Julio 100, como siempre, y que la paz del Padre y la de su Hijo Jesucristo sea con todos ustedes y esto sea dado por medio del Espíritu Santo. Será hasta un próximo programa.